Buenas. Me da 2, por favor. Listo, muchas gracias. And here we go. I am your father. This is Sparta! You shall not pass! Expecto Patronum! You're gonna need a bigger boat. Bond. James Bond. English, motherfucker! Do you speak it? ¡Tú eres un juguete! 35 milímetros. Give me a second eye. 35 milímetros despliega un nuevo rollo, muy contentos de llevarles a sus casas todo lo referente al mundo del séptimo arte. Los saluda Juan David Martínez Zuluaga y hoy me encuentro con Carlos Fernando Alvarado. Un saludo para todos, como siempre pues es todo un placer desplegar el rollo de 35 milímetros, que este encuentro con el cine sirva para que las imágenes nos evoquen fantasía, ensoñaciones, realidad, todo lo que pues digamos creemos que el cine puede ofrecernos, una versión amplificada y magnificada de nuestra vida. Hoy estamos muy contentos porque queremos hacer un programa dedicado al Día del Padre. Obviamente un pequeño tributo a todos nuestros padres, que pueden ser además padres reales, simbólicos, evocados. El padre es una figura más allá, digamos, de la relación carnal, de la relación de sangre. Y creemos que en el cine, pues obviamente de múltiples maneras el padre ha estado representado. Entonces nos interesa que el programa de hoy permita ver esas formas de evocar el padre, quizás unos padres no tan convencionales, no tan amorosos como pueden pensarse siempre, pero la figura del padre está allí, presente obviamente en general en las narrativas, y el cine no se puede quedar atrás, digamos, de sus capacidades de dar cuerpo a la figura paternal. Carlos. Encantadora introducción, muy pertinente el programa de hoy teniendo en cuenta que hace un mes hicimos el de las madres. Y bueno, era necesario sencillamente hablar también de su contraparte masculina. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestros portales web. Somos 35 milímetros, que es nuestra página en Facebook, o La Caja de Fantasías, nuestro canal en YouTube, donde pueden encontrar críticas, podcasts y todo el contenido que hemos realizado a lo largo de estos poco más de 25 programas. Así que bueno, sin más, iniciemos de lleno con todo lo que tenemos para hoy. So let's raise it down, 'cause I found someone that carries. Y mientras se cocinan las crispetas, en nuestra sección noticiosa, nuestra primera noticia tiene que ver con noticias sobre Pacific Rim 2, esta secuela de la aclamada película de Guillermo del Toro, que en su momento tuvo ciertos frenos a lo largo de su producción. Estaba la discusión de si se iba a realizar, si no, porque la primera, si bien gustó a nivel de crítica, no le fue muy bien en taquilla. Ese es uno de los grandes problemas que últimamente ha tenido del Toro, que es que sus películas no están teniendo el rendimiento que deberían tener a nivel de producción, cosa que me asusta porque luego significa que algún otro estudio ya le empieza a cerrar las puertas en lo referente a proyectos. Pero bueno, aquí con Pacific Rim resulta que John Boyega, quien lo pudimos conocer como Finn en Star Wars, El Despertar de la Fuerza, en la séptima entrega, sí. Es cierto, lo vamos a tener como el protagonista de Pacific Rim 2, siendo el hijo del personaje que hacía Idris Elba en la primera película. Cuéntanos un poco, Juan, de Pacific Rim. Yo no la he visto, no conozco, por lo menos pones en contexto de género, de historia, de qué estamos hablando. Bueno, Pacific Rim es una carta de amor bastante bonita al género del tokusatsu y de los mechas. O sea, referente a estos monstruos gigantes que invaden la Tierra, que destruyen ciudades, muy pintoresco inicialmente, ya que las ciudades eran hechas por maquetas, por cartón. Y también rememora, digamos, que todo este elemento de los robots que vienen a salvar el planeta, que digamos que para combatir el veneno se usa veneno del mismo tipo. Y la película recoge muchos elementos de otras series de tipo anime como Evangelion, como Mazinger Z, como Voltron, obviamente, como los Power Rangers, en este caso Super Sentais en Japón. Eso te iba a decir, obviamente, entonces como con cierta recuperación del tono de trabajo japonés. Por supuesto, esta influencia allí presente. Una pregunta ahí con eso. ¿Es Guillermo del Toro el director, si no estoy mal? De la primera sí. Y en esta película, digamos, tenemos la estética del Toro presente. Es que cuando me cuentas esto y pienso en los otros proyectos de Guillermo del Toro,
desde entrada siento como que es algo diferente dentro de su filmografía. Es algo diferente, pero no por ello menos cuidado. Sabemos que Del Toro tiene unos mundos impresionantes dentro de su cabeza. Creo que un viaje interesante sería ver cómo es la mente de Guillermo del Toro. Y él mismo desarrolló un concepto para esta película que se llama Gothic, o tecnología gótica, como le gusta llamarlo. Y es que los robots no se ven nuevos, sino que se ven aporreados, se ven machacados, se ven dañados, se ven arañados, se ven repletos de aceite. Y es algo que le gusta mucho, y de hecho creó un robot para cada país, dependiendo pues como las necesidades. Entonces es un festival muy bonito que vemos que rememora muchas de las series que ya habíamos mencionado originalmente. La película, la original, obviamente pues tiene uno que otro vacío, el guión en ocasiones no está tan pulido y se nota que quedaría más para una serie, para un estilo argumental más bien de una serie, pero aún así no deja de ser una película muy bonita y muy encantadora. Bueno, yo me voy con el compromiso de vérmela entonces, y obviamente esperar la segunda. Que no va a ser dirigida por Guillermo del Toro. Este director mantiene ocupado en un montón de proyectos. Él comentaba hace mucho tiempo en una entrevista que le hicieron, que lo llamó un periodista a decirle: necesito tener una cita con usted. Y él le respondió al periodista: es que sí, mi familia me dice lo mismo todos los días. En el sentido de que es un hombre muy ocupado, está en muchísimos proyectos. Entonces esta no la va a dirigir, la va a producir, y en su lugar va a llegar David S. The Knight, que puede que a muchos no les suene, pero fue el director del primer episodio de Daredevil de Netflix, que es un episodio espectacular. Es el showrunner. Y se está estrenando como director de cine. Se está estrenando como director de cine, aunque ya ha dirigido, aparte del episodio de Daredevil, varios episodios de Smallville. También ha escrito varios para Smallville, y también dirigió uno que otro episodio para Spartacus, y también lo guionizó. Bueno, pero ese tiene una carta de presentación muy interesante el director. Tiene mi aprobación completamente, porque en serio que ese showrunner que nos mostró en Daredevil es fantástico. Es fantástico. Segunda noticia, Carlos, ¿qué más podemos decir? Bueno, queríamos como contarles una pequeña noticia, digamos más que alrededor de comentarios que se han creado sobre la nueva película de Aquaman, o la película de Aquaman. Digo, pues decimos nueva pues porque hace parte como de todo este proceso de DC Comics, de crear un universo. Es la primera vez que sabemos vamos a llevar Aquaman a cine, y que tenemos allí un director muy interesante aquí, James Wan, que ya hemos mencionado en otros programas acá varias veces, que es conocido por su asociación con el cine de terror. Que hoy día tiene una gran película en taquilla que es El Conjuro, que ya hablaremos de ella en otro programa. En otro programa, efectivamente es un director muy interesante, y que para mí por lo menos es una apuesta ya de entrada valiosísima dentro del universo DC. Por supuesto. Y que tiene un reto muy interesante, y es que finalmente, y este es digamos la noticia, fue tema de discusión en la más reciente versión del Comic Con en los Estados Unidos, porque dio varias, digamos, comentarios alrededor de cómo caracterizar al personaje. Porque efectivamente, pues para los conocedores de la cultura pop, Aquaman ha sido quizás el personaje más maltratado dentro del universo de los héroes. Total. Efectivamente, pues porque sus orígenes como un personaje del mundo acuático, el rey del Atlantis, lo llevaron a cantidad de burlas de que sus poderes para qué sirven, de qué es lo que hace. De que en tierra es un ser inútil, supuestamente. Exactamente, de que lo que mejor puede hacer es decirle a los animales marítimos dónde orinar. Entonces, pues que es un personaje finalmente que se resta, sumado a que efectivamente con la película de Batman vs Superman que tuvimos este año, que tuvo unas críticas difíciles, en el cual se hicieron unos pequeños cameos de los personajes que vienen, entre ellos Aquaman, y que obviamente ya tienen el actor escogido, Jason Momoa, y pues ya hay una caracterización física. Entonces lo que está intentando James Wan, y aquí es la apuesta de él, es que no quiere una película completamente oscura. Perfecto, está intentando no apostar por lo que supuestamente hizo Snyder. Sin embargo, sí quiere darle un tono de solemnidad al personaje. Y quiere que sea un personaje, poco las declaraciones son más allá de eso, que es un personaje que produzca temor ante los que se enfrentan a él, y eso me parece interesante, que es un personaje temible, que entre otros me gusta bastante porque pues yo recuerdo una de las encarnaciones que se hizo en televisión en la serie de la Liga de la Justicia, que se presentó a finales de los 90, comienzos del 2000, y la versión que me encantó, que es de las mejores versiones de Aquaman que yo he visto, del Rey de la Atlántida, es un personaje muy temible, es un personaje que incluso los otros superhéroes le temen por su solemnidad. Es un personaje excesivamente, digamos, en su físico. Es casi un semidios. Casi un semidios, sí, exactamente. Y entonces, ¿qué es lo que está apostando? Entonces, digamos, pues que todos los fanáticos del personaje, que los hay a pesar de su maltrato, están felices con las declaraciones de James Wan. Y efectivamente, pues digamos, con el reto que tiene tan grande de traernos un personaje. Igual contaba, pues que eso para él es, digamos, una virtud, porque no se han hecho representaciones cinematográficas de Aquaman, y que quiere sorprender con eso. Y no, o sea, a mí me parece encantadora esta noticia, sobre todo pues porque sí me gustaría ver algo serio por fin del personaje, algo que no sea en tinte paródico o burlesco del todo. Y el solo hecho que él diga solemnidad me hace recordar a esos viejos conquistadores vikingos o los hunos. Yo creo que por ahí es como el tono que está buscando James Wan. Y bueno, y yo en el director confío.
No, Esperemos sí, a por ver qué. supuesto. En James Wan confiamos, Sí. definitivamente. Pasamos a nuestra siguiente sección. Ociosidades cinéfilas. Carlos sabía que Pixar, entre su historia, tiene una película cancelada. No tenía ni idea. Pixar es la productora Pixar, hablamos de la De- reconocida animadora, de es una la animadora. lámpara de escritorio. que terminó siendo después manos de Disney, sí, Disney es cierto. comprada así. No, uno conoce pues efectivamente toda la trayectoria de Pixar desde el 95 con Toy Story. Ujú. Y que todo lo que ha hecho pues allí es finalmente, digamos, engrosar las listas de la fantasía en Disney y obviamente ponernos de cara como la animación 3D, pero no sabía que tenía película cancelada. Pues bueno, resulta que esta historia nos remonta a uno de los capítulos que a mi parecer son más tristes referente a la empresa, y es uno de los proyectos que tenía pensado realizar que al final terminó descartando. La película se llamaba Newt y tenía que ver con una salamandra de patas azules, recuerden este comentario que va a ser importante, que era la última de su especie y que bueno, surgían un montón de inconvenientes y al final tenía que reunirse con otra salamandra femenina de su misma especie, también de patas azules, para poder, digamos, que repoblar y organizar como este problema que había de déficit en la especie. Evidentemente la película recuerda muchísimo a otra obra que se estrenó hace unos años, que es Río, de Blue Sky, y dicen que precisamente es gracias a este parentesco con la película de Blue Sky que Pixar al final decidió descartar por completo su idea, algo que me parece muy triste porque inclusive hoy en día hay storyboards, hay artes conceptuales De la- sobre cómo se iban a ver estas salamandras, y pues aunque no se ha dado a ciencia cierta como un hilo conductor sobre hacia dónde iba la historia más allá, pues sí me parece muy triste que Pixar decidiera descartar uno de estos proyectos. Sí, no, y hasta ahora pues para mí toda la experiencia con Pixar ha sido, digamos, en términos generales muy grata. Y no tenía idea, obviamente, que dicha haber visto un proyecto de este tipo. Además, pues que finalmente han logrado como una especie de construcción muy, muy íntima a través de los personajes, pues obviamente animales y ese tipo de historias que, bueno, por lo que alcanzas a contar, Juan, pues hubiera sido interesante haberla visto en la pantalla grande. A mí lo que más me llama la atención es que sabemos que la película de Río intenta meter como una especie de subtexto sobre el tráfico de animales, sobre el acabar con la fauna gracias al tráfico que hay de esto y sobre el maltrato que se le da a los animales al llevarlos a las casas. Y siento que ese tema de por sí no lo desarrolla bien a lo largo de su película. De hecho, necesito una secuela para más o menos reenfocarlo y retratarlo bien. Yo creo que en manos de Pixar el tema hubiese estado un poquito más centrado en lo que al final terminó dando. Posiblemente. Ni modo, ya de esto no queda sino la añoranza de pensar cómo habría sido todo el proyecto. Que de hecho, como Pixar tiene el hermoso hábito de poner en sus películas pequeños huevos de Pascua, pequeños easter eggs, fanservice para los fans, en varias películas pudimos ver pequeños ecos sobre lo que pudo haber sido Newt, pero nunca llegó a serlo. En proyección. Y bueno, ya de lleno en nuestro plato principal, hoy vamos a hablar de padres, de películas sobre padres o películas para padres, relacionado pues todo esto con la festividad que se tiene por estos días. No sé, Carlos, por dónde quiere iniciar. Bueno, ¿Qué película tiene? Sí, antes de que quiera un comentario, es que efectivamente la figura del padre, pues, puede aparecer dentro del cine, pues, de múltiples maneras. O sea, películas dedicadas a la figura paterna y obviamente padres, pues, que aparecen de una manera más aleatoria. Yo quería mencionar varias películas, obviamente por lo menos, digamos, por conocimiento, y quería comenzar con una que quizás no es muy conocida, pero que es una de las películas que me ha gustado bastante a mí, de un director argentino, se llama Daniel Burman. Es un director de lo que se llama el nuevo cine argentino, comenzó más o menos a finales de la década del 90 su carrera, y donde además nace el nuevo cine argentino, y tiene una filmografía que en general ha estado muy concentrada en la figura paterna, pero entre ellas hay una película que me gusta bastante, se llama El Abrazo Partido. El Abrazo Partido es una película del 2004 que cuenta la historia de una madre que trabaja en una pequeña
tienda propia como de un centro comercial, pero un centro comercial pequeño, no de estos grandes malls, sino un centro comercial que podríamos llamar muy tipo San Andresito aquí en Colombia. Sí. Es una cosa pequeñita de comercio, etcétera, etcétera, y que ha vivido ahí con su negocio y con su hijo. Y que su hijo finalmente tiene pues el sueño, como la mayoría de los hijos, pues de cambiar su vida, de salir de ese espacio, que es un espacio más claustrofóbico y construido desde la puesta en escena así. Y entonces él quiere pues cortar, etcétera, etcétera. Su padre se fue cuando él era absolutamente un infante de 1 o 2 años, se fue a buscar fortuna, no recuerdo ya hoy en día, en algún país del Oriente y jamás regresó. Entonces hay una relación allí de tensión con esa figura paterna. Y efectivamente cuando en una parte de la película, es un pequeño spoiler, pero no voy a arruinar la película con esto, el padre regresa y viene la relación tormentosa. Y el padre perdió en este viaje uno de sus brazos. Allí está la metáfora del nombre del abrazo partido. Y empieza toda la relación de tensión tan difícil del dolor del hijo por el padre que abandona a su madre y que abandona a su hijo. Pero empieza después a encontrarse el asunto del espejo, de que él se fue porque también quería, de alguna manera, salir de su propia historia, lo que el hijo quiere. Y Burman teje allí una cosa en tono dramático, unas relaciones afectivas sumamente interesantes. Diga, es de las películas que yo recomendaría, sin ser lacrimógena además, porque no es una película lacrimógena, es una película además muy conmovedora, pero sin llegar, digamos, al tono del melodrama, para encontrar esas difíciles relaciones con los padres ausentes, pero que finalmente, normalmente, los que somos hijos y que podemos reprochar al padre ausente, después reconocemos que en ese padre ausente también había un hijo que estaba cortando, y es muy bella la historia. Qué impresionante este comentario que hace sobre la película. De hecho, me la quiero ver. De por sí, pocas veces el cine argentino a mí me ha decepcionado. Casi siempre que me encuentro con películas argentinas quedo maravillado por lo que me terminan entregando. O en el peor de los casos, sencillamente me queda gustando. Entonces creo que definitivamente tengo que verla porque se ve genial. Muy recomendada. Y Burman es un director pues que hay que seguirle la pista. Algún día esperemos, pues como dice Juan, podamos hablar de cine argentino, genial, que nos gusta además genial a los dos, y que está haciendo cosas muy interesantes en los últimos años. Y entonces les queda como esta invitación a que vean El abrazo partido. Genial, muy interesante. Yo tengo una película del año 2013 dirigida por Alexander Payne y que se llama Nebraska, que de hecho estuvo nominada a Mejor Película en su momento. Y bella película. Sí, muy bella, que nos habla sobre la relación que tiene un padre con su hijo, ya que este padre ya está entrando en proceso senil, en un proceso pues ya digamos que su mente ya no es tan clara como antes, y es un viaje que el hijo emprende con su padre hasta el estado de Nebraska, porque el padre cree que se ganó un premio de $1 millón y una camioneta que a la larga se sabe que es mentira, que es un timo. Pero el hijo como que esperando que de pronto en el viaje recupere un poquito de cordura o logre como que aminorar esa rabieta que hasta cierto punto le da, decide acompañarlo. Y es una película muy bonita porque si en Filomena, que la hablábamos en el especial de madres, muestra el amor de una madre por su hijo, creo que aquí muestras el amor de un hijo por su padre, y sobre cómo lo que hablábamos se puede ver muy reflejado en su progenitor, y también como en ese cariño que le tiene, entendiendo que ya está muy viejo, que ya está, que ya no es lo mismo que era antes, y que aunque haya tenido errores, pues no deja de ser el padre de él. Además, me llama mucho la atención el hecho que muestra la vejez como un espejo de la infancia, en el sentido que volvemos a ser nuevamente niños, después de alcanzados cierta etapa de edad. Incluso el tipo de enfermedades pues propias de la vejez, cercanas a los Alzheimer, la pérdida de memoria, el mismo cuerpo que se deteriora. Todo es muy retratado en Nebraska, además que es contada con estética mínima. Es una película, si yo no estoy mal, Juan me corrige, en blanco y negro. En blanco y negro, una fotografía muy bella, muy bella, y es una película pues donde, digamos, es la lentitud misma de la narrativa es una especie de emulación del propio ritmo de vida, de senectud de los personajes. Y me gusta una cosa que menciona Juan mucho, yo también vi la película, y es que efectivamente nos ponen en escena, y en primer plano diría yo, el tema de que finalmente la relación se puede sostener, dicho de este modo, sobre la mentira. Y es que el problema ya es seguir un poco la mentira del padre. Y esa mentira del padre está allí presente, y hay que sostenerla y avivarla, porque la vida no es solamente un tejido de verdades y de búsqueda de tipo de cosas diferentes. Y eso me parece encantador de Nebraska. Sí, por supuesto que sí. Está protagonizada por Bruce Dern, que de pronto, para los que no lo recuerdan, también fue creo que fue el coronel, el comandante en Los 8 más odiados, que estaba sentado pues ahí en esta taberna. Sí, la película de Tarantino, claro que sí. Es una actuación que me parece interesante, no me parece pues de aplausos, pues porque con todo el respeto que merece, no creo que tener la mirada perdida sea mucho esfuerzo a nivel actoral, pero aún así me parece que concreta muy bien al personaje. Y también está secundado por June Squibb, que creo que es una actriz un poco primeriza,
pero que es bastante graciosa por los comentarios que pega y porque da la sensación de que es la única cuerda en un mundo donde todos los demás sencillamente han quedado en blanco. Que adjunto a esto, la película también tiene unos atisbos de comedia un poquito amarga, como ligado precisamente a eso de la vejez, como a eso de perderse en la nada. Y nada, es una película muy recomendable, como decimos, es un poquito lenta, pero por lo menos sí es distinta y se refleja como esta relación entre padre e hijo y entre la paciencia que uno debe tener para con el otro. ¿Qué otra recomendación tienes hoy, Carlos? Juan, la otra que traigo, que además es de mis películas favoritas, La vida es bella, de Roberto Benigni. Esta película, pues creo que muchos la deben conocer, una película que en 1997, digamos, marcó un hito interesante dentro de la filmografía mundial, entre otras pues porque al director, además actor, guionista y productor de la película, Benigni, se le otorga un Oscar a mejor película extranjera y a mejor dirección. Entonces pues se tejió un mito muy interesante alrededor de él. Y esa es una película pues que finalmente, a mi manera de ver, es una película que está inspirada mucho en el cine italiano de la década de los 40. Entonces aprovecho y menciono otra de paso, y es El ladrón de bicicletas, sí, que genial, también la tenía bellísima, pensada para el tema de Día del Padre, y que esa es una película del modo tributaria de ese cine. Benigni lo cuenta, haciendo un tributo al cine italiano cercano al neorrealismo. Y en esta película nos cuentan una historia de todo lo que hace un padre por proteger a su hijo de una tragedia. Y estamos de cara a la Segunda Guerra Mundial, estamos de cara al Shoah, a todo el tema del genocidio judío, y cómo una familia judía es llevada a campos de concentración, separados además padres, madres e hijos, y cómo el padre lo que hace cuando están ya en el campo de concentración es resguardar a su hijo dentro digamos, de las literas donde están ellos, pues digamos, hacinados. Lo esconde para que el niño no termine efectivamente convertido en jabón, literalmente. Y allí, para que el niño no sufra la tragedia de lo que está viviendo, le inventa toda una historia mágica, toda una película, dentro de la película al niño, un juego, diciendo que están construyendo un tanque de guerra, un carro armado, y con esto le evita efectivamente que tenga que padecer todos los traumas. A mí eso me parece una cosa encantadora, fue muy polémico además en su momento. La crítica en general estuvo en favor de la película, pero digamos que en los disidentes, y sobre todo pues más que desde el punto de vista cinematográfico, diríamos desde el punto de vista histórico-político, decían que ese gesto era un gesto peligroso, porque era un gesto como que se podía interpretar como una negación de los horrores de la guerra. Bueno, hay gente que sobre... dimensiona. Sí, ahí creo que ya hay sobrelecturas. Sí. Que no deben hacer. Se está negando la guerra, o no, en el marco de la película entiende, creo yo con claridad, que esto es finalmente solo un esfuerzo paternal por evitarle una tragedia a un hijo, lo cual creo que es loable, entonces dio la palabra. Y digamos que para mí lo más encantador es ver toda la magia de Benigni, todo su guión, y obviamente su puesta en escena, de cómo logra que todas las cosas coincidan, una idea que es una cosa del acontecimiento muy bello, que todo se sincronice para que efectivamente el niño pueda creer la fantasía que el papá le está intentando contar. Esa es de las grandes deudas que le debo al cine, no la he visto, me la han recomendado hasta el hartazgo y creo que esta vez sí ya la tengo que ver sí o sí. Tienes que verla, igual es una película maravillosa. Y me parece muy genial el hecho de rememorar El ladrón de bicicletas, que también me parece... ¿De qué año es que es esa película? Si yo no estoy mal, es 48. Sí, exacto, sí, eso. Me parece también una obra muy bella por esta relación que hay, en el sentido de cómo el hijo es una representación moral de todos los actos que tiene que realizar el padre, que estamos hablando de una época de la Italia destrozada después de la Segunda Guerra Mundial. Es el periodo de la posguerra, es un periodo que finalmente Italia Europa en general tuvo que vivir una recuperación en todo sentido, económica, social muy difícil, y uno de los temas complicados era el desempleo. Entonces digamos que la fábula, que es una fábula muy simple y muy bella, y es un padre que sale a buscar trabajo, consigue un pequeño trabajo el primer día del trabajo, que tiene que pegar unos carteles, le roban su bicicleta cuando está pegando el primer cartel además, que es su medio de trabajo, y toda la historia es intentando recuperar la bicicleta. Y en este periplo, un periplo además urbano, que hace una radiografía de la ciudad, de la descomposición, lo acompaña su hijo. Y es un padre que es una columna vertebral, diríamos, en entrada del trabajador, honesto, etcétera, etcétera, cómo se ve ya en medio del dolor y la dificultad, tentado a romper límites morales, y como el niño, como lo dice muy bien Juan, está allí y hay una tensión. Eso es de una maestría, Vittorio De Sica, contarnos un drama con tonos trágicos en medio de una fábula tan simple como es la pérdida de un objeto material en la ciudad. Es una película muy bella que también recomiendo mucho en caso de que no se hayan visto. Continúo con otra de mis recomendaciones, que otra vez retornando a lo animado, siempre me gusta terminar retornando a todo este mundo, a este medio, y tiene que ver con Ponyo en el acantilado, que es una película sí, Hayao Miyazaki. de Hayao Miyazaki del 2008, que
para los que no lo sepan, es el mismo director del Viaje de Chihiro. Son obras un poquito más, no tan comerciales evidentemente, de hecho a veces es muy difícil que lleguen aquí a Colombia tan siquiera, pero que nos cuenta la historia, o sea, basándose en el cuento original de Hans Christian Andersen, de La Sirenita, y que aquí lo que hace Miyazaki, el director, es transformarlo y contarlo bajo su propia manera, y es como este pequeño pez se termina enamorando de un humano, que dicho sea de paso son niños, no exceden los 5 o los 4 años de edad, y como, o sea, aunque la película habla más sobre la perspectiva que tiene Miyazaki sobre el amor, y sobre todo como es el amor más puro, que es como lo ve, que es el amor infantil, también me parece que hay un eco muy bonito sobre la relación que tiene Ponyo y su padre, que es como este creador de especies marítimas que a partir de una sustancia especial crea un montón de animales bastante bellos, bastante exóticos, y que a lo largo de la película su carga dramática es que tiene miedo de dejar que su hija crezca, que se desenvuelva, que tenga nuevas experiencias, pues por miedo a que le hagan daño, pero a la larga pues como que todo termina desembocando en como dejar que sencillamente ella también crezca y él también crezca en el proceso. Parece una película muy bella precisamente por eso, sin contar pues la animación, que es espectacular. Encantadora. No sé, Carlos, también qué otra tenga, o bueno, si va a comentar más cosas de Ponyo. No, yo creo que es un buen comentario. Yo Ponyo la vi, pero no la tengo tan fresca en la mente, pero recuerdo que es una película fantástica, en el tono un poco de Miyazaki, en este, obviamente por sus personajes, como cuenta Juan, tan pequeños y tan chicos, logra darle un tono infantil, pero que se me entienda la palabra en el buen sentido, ¿no? Infantil, pero maduro. Pero maduro, exacto. Todo, sí. Infantil es porque logra como entrar en el mundo del infante y narrarlo desde la perspectiva de un niño de 5 años. Eso me parece absolutamente encantador. Lo ponen a uno en una piel ya abandonada, que es la piel del niño, pero sin que sea una película estrictamente pensada para entretener niños, que es un poco lo que señala Juan. Eso es lo bonito de las películas de Miyazaki, que siempre terminan teniendo otros textos entre líneas muchísimo más bonitos. De hecho, creo que también es algo que refleja otra película de él, que es Mi vecino Totoro, que es del 88, Claro. que también se repite el mismo esquema, pero ahora ya en un ambiente campirano, ya no marítimo, porque Sí. la Ponyo sí se desarrolla en una bahía, y es más bien la relación de dos niñas con su padre también. Y además con madre ausente. Con madre entonces el ausente, padre por supuesto. muy Tiene que bello. suplir esa necesidad, por Sí. supuesto. Bueno, yo quiero otra recomendación que además me encanta mucho. Como les decíamos, no es que son películas concentradas en el padre, pero están allí, que es Indiana Jones y la última cruzada. No la he visto, pero sí, claro. Esta película, si recuerdan, cierra la trilogía original. Hoy en día tenemos una cuarta película, pero que se hace 20, 25 años después. Que para muchos no existe. No sé, yo no la he visto, yo no digo nada. Ay, yo la disfruté, lo que pasa es que sí tiene como un tono al final bastante apocalíptico, que finalmente sí es cercano a lo que se ha hecho en las primeras, pero que rasga un poco como el asunto. Ahora, de eso, dicho de paso, lo que sí me sorprendió mucho a mí, eso sí me aterra, y es las impresiones históricas de esta cuarta película. Las impresiones históricas, pero que hombre, que se aterra a uno que guionistas de Hollywood caigan en eso, o sea... Esa película es del 2007, 2008. Lo mejor, el problema es que cayó en la época de huelga de guionistas. Pero puede haber pasado una cosa Puede así. haber pasado. Una cosa de decir, pues que Pancho... Se fueron temprano a trabajar. Pancho Villa gana la guerra de liberación en medio del Perú. Una cosa pues absolutamente absurda, sí, es literal el comentario. Entonces dice uno, venga, pues... Bueno, pero más allá de eso... Definitivamente se fueron del trabajo antes. Sí, de yo tiempo. creo que se relajaron muchísimo con el asunto. Bueno, La última cruzada, que cierra la trilogía de los 80, creo que es del 89, es una de mis favoritas además. Es muy interesante porque nos introduce con la figura paternal de Indiana Jones. Todos recordarán, pues seguramente, este fantástico personaje de George Lucas y Steven Spielberg, que es un arqueólogo que tiene una especie de doble identidad sin entrar pues en el mundo de los superhéroes, pues que es un profesor universitario de arqueología, incluso no diría casi que paleontología, y que recupera tesoros como una especie casi que de forajido, de caza recompensas. Y en esa tercera película nos colocan de cara a la figura del padre y al conflicto paternal. Su padre tiene una carrera similar, solo que más brillante que la de él. Es también un profesor universitario, también arqueólogo, pero él está lejos de alcanzar los logros de su padre, y su padre también tuvo una vida similar y están distanciados. Y en medio de la aventura se encuentran. Y se genera una especie de tensión muy interesante y maravillosa entre los dos, porque los dos son además conquistadores, tienen una relación con las mujeres similar, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final, como es de esperar, hay una especie como de reencuentro emocional muy bello. Que además es muy encantador, porque eso sí lo cuentan George Lucas y Steven Spielberg cuando se preguntaron quién puede interpretar al padre de Indiana Jones en el cine. Y llegaron a una conclusión: James Bond. Sean no puede Connery. ser otro que Sean Connery. Y eso es una cosa fantástica. Sí. Es el único, decían ellos, que podía ser el papá de Indiana Jones. Obviamente, pues esto es extra cinematográfico, Sí, pues claro. no es que sea James Bond el personaje, Sí, bueno. ¿sí? Sino que son el actor que lo interpretó, Sean Connery, el primer actor, y entonces logran tejer una cosa absolutamente exquisita y deliciosa, porque es finalmente el enredo familiar. Indiana Jones como un muchachito de 15 años haciendo berrinche con su papá, y el papá diciéndole: ponte adulto,
párate, sé un hombre, que además no le dice Indy como le dice todo el mundo, él le dice, yo no recuerdo el nombre completo, no. Pero sí lo dice, y al final pues ahí se deja una cosa muy, muy interesante. Entonces, yo creo que es una película para recordar ya como con más gusto la relación paternal, sin entrar pues obviamente en los tonos dramáticos o trágicos. Qué genial, qué interesante. Yo de Indiana Jones nada más he visto la primera, la del Arca Perdida, pero creo que ya solamente por estar Sean Connery ya es un atractivo perfecto, inclusive para saltarme la segunda y ver de lleno que además no es tan divertida. Eso me han dicho. ¿Cuál es que es la segunda? El Templo de la Perdición. Rodada en India, bueno, tiene sus tonos, pero creo que La Última Cruzada para mí es la mejor de las 4 películas hasta ahora, que entre otras, aquí aprovechando noticias, parece que está ya en negociaciones una 5ª película. Hay que esperar a ver qué pasa. Habría que mirar, de pronto luego hablar más adelante qué noticias hay sobre esa película. Ya para ir acabando, como última recomendación, de pronto ya que volvimos ya a las películas un poco más comerciales, una película un poquito clásica para algunos, no sé, yo la recuerdo mucho más que nada porque a mi mamá le encanta. Y es Papá por Siempre, o Mrs. Doubtfire, como se conoce en inglés, interpretada del 93, dirigida por Chris Columbus, quien sería en un futuro el director de las películas de Harry Potter y en el pasado fue de Mi Pobre Angelito. Y es una película genial, más que nada por el desenvolvimiento que tiene Robin Williams ahí, que se tiene un histrionismo impresionante referente a cómo caricaturiza cada una de las situaciones y cómo encarna el papel de una abuela de la típica niñera, la nana, inglesa. Sí. Que logra además una cosa que ha sido difícil, sobre todo en esta época en el cine, es que cuando se pone un hombre en piel de mujer sea creíble, porque finalmente todo este asunto, digamos, del transformismo falla, por lo menos desde el punto de vista de la verosimilitud, porque uno efectivamente ve que hay un personaje disfrazado. Pero aquí logran con maquillaje y por supuesto con la actuación hacer muy agradable y creíble a esta nana. Y que en pantalla pues logre, digamos, convencer a sus hijos, porque es la nana de sus propios hijos, de que efectivamente es otra persona. Y tejer una relación paternal a través de la figura, obviamente, de la madre. Hay unos juegos allí que cualquier buen psicoanalista se podría divertir mirando todas estas... Tendría un día de campo. Estas tensiones, sí. No, y también me llama mucho la atención porque, o sea, la película sí está orientada a la comedia, pero a la larga tiene un mensaje muy bonito sobre el divorcio, un mensaje muy maduro sobre el divorcio para lo que uno podría pensar de cómo es toda la película en general, y tener un mensaje tan frío, tan serio sobre cómo desembocar al final la relación entre padres y cómo eso repercute en los hijos, me parece realmente muy bello. Listo, ya con esto ya se nos ha acabado el rollo. Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, Juan, todo un placer y esperamos que este programa sea de atractivo para todos, les haya gustado y que bueno, ahí tengan recomendaciones para ver cine sobre padres y posiblemente con sus padres. Exacto, nada más que decir, recuerden que pueden seguirnos a través de nuestros canales de información, que son La Caja de Fantasías, nuestro canal en YouTube, y Somos 35 milímetros, que es nuestra página de Facebook. Sin más, feliz Día del Padre, feliz mes del Padre a todos. Acabas de escuchar 35 milímetros, una idea original de Carlos Fernando Alvarado y Juan David Martínez. Hasta la vista, baby.